A ver, ¿qué es la suerte? Todos hablamos de ella, ¿no? Es como esa fuerza invisible que a veces parece que nos empuja o nos frena. La usamos todo el tiempo. Pero si nos piden definirla, qué difícil. ¿Es algo real o está todo en nuestra cabeza? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Y esa es justamente la gran pregunta. ¿La suerte es una fuerza real, algo que nos sucede, o es algo que, de alguna manera, creamos? Vamos a hacer un viaje desde las supersticiones más comunes hasta lo que nos dice la ciencia pura y dura para ver si encontramos la respuesta. Todos conocemos estas historias, ¿verdad? El gato negro que se cruza, el espejo que se rompe. Nuestra primera reacción, casi instintiva, es pensar que eso significa algo. Y bueno, la ciencia tiene una explicación para esto. La psicología nos dice que estas supersticiones, en el fondo, nos dan una sensación de control en un mundo caótico. Nos ayudan a calmar la ansiedad, aunque claro, nos hagan ver conexiones donde en realidad solo hay pura casualidad. Bueno, para empezar a desarmar este rompecabezas, tenemos que mirar hacia adentro, a nuestra propia mente. Porque para la psicología, la suerte no es algo que está allá afuera, no es una fuerza externa. No, es algo que construimos, es totalmente subjetiva. Y resulta que hay básicamente dos grandes maneras de ver la suerte. Por un lado, están quienes creen que es una fuerza estable, casi como un rasgo de la personalidad, ¿no? Como yo soy una persona con suerte. Y por otro lado están los que la ven como pura casualidad, algo que pasa y ya, totalmente impredecible. Y fíjense qué interesante. Esta diferencia es tan, pero tan importante que los psicólogos hasta tienen escalas para medir en qué lado del espectro se encuentra cada persona. Y esto nos lleva a un concepto clave de la psicología, la ilusión de control. Es esa vocecita en la cabeza que nos dice que podemos influir en cosas que son, seamos sinceros, puro azar. ¿Nunca sintieron eso? Como cuando soplamos los dados antes de tirarlos, o cuando elegimos nuestros números de la suerte para la lotería. Como si nuestro ritual pudiera cambiar el resultado. Bueno, eso es la ilusión de control en acción. La persona que le puso nombre a todo esto fue la psicóloga Ellen Langer, una verdadera pionera en este campo. Lo que su trabajo nos mostró es algo fundamental sobre cómo funcionamos. Nuestra mente está programada para buscar control. Lo busca desesperadamente, incluso donde es obvio que no lo hay. Es un mecanismo que nos hace sentir que podemos, de alguna manera, dominar el azar. Pero, a ver, si todo es una ilusión, ¿por qué hay gente que de verdad parece tener más suerte que otros? Personas que consistentemente dicen, a mí siempre me va bien. Bueno, acá es donde la cosa se pone súper interesante. Un investigador llamado Richard Wiseman se obsesionó con esta pregunta, y lo que descubrió es que la gente que se considera con suerte no lo es por pura casualidad. Hay algo más, hay un patrón. Y el secreto no es magia, es una mentalidad. Los estudios de Wiseman son clarísimos. Las personas que se sienten afortunadas tienen varias cosas en común. Suelen ser gente más relajada, más abierta a lo que pasa a su alrededor. Y por lo mismo, son mucho mejores para darse cuenta de oportunidades que a otros se les pasan por completo. Escuchan más su intuición y, muy importante, son más resilientes. Saben cómo darle la vuelta a una mala racha. Ok, entonces es una mentalidad. Pero ¿de dónde sale esa mentalidad? Para entender eso, tenemos que ir un poco más profundo. Dejamos por un momento la psicología y nos metemos en la neurociencia. Vamos a ver qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando nos enfrentamos al azar, a la incertidumbre, y por qué parece que está predispuesto a creer en la suerte. Pensemos en nuestro cerebro como una máquina de conectar puntos. Su trabajo principal, por millones de años de evolución, ha sido buscar patrones, encontrar causa y efecto. Esto era, y es, vital para sobrevivir. El problema es que esta máquina es tan buena en su trabajo que a veces se pasa de la raya. Ve patrones donde no hay nada, donde solo hay ruido, caos. Y aquí entra un jugador químico clave, la dopamina. Solemos pensar en ella como la molécula del placer, pero en realidad es más la molécula de la anticipación, de la motivación. El cerebro nos da un pequeño shot de dopamina como recompensa cada vez que cree que encontró un patrón, cada vez que anticipa algo bueno. Y lo increíble es que nos da esa recompensa incluso si el patrón es completamente falso. Y ahí está la conexión. Es fascinante.
Hay estudios que demuestran que si se aumentan los niveles de dopamina en una persona, ésta empieza a ver patrones y conexiones en cosas que son totalmente aleatorias. Así que, en parte, es nuestra propia química cerebral la que nos juega una mala pasada, haciéndonos encontrar significado donde solo hay azar. Bien, ya vimos la mente y el cerebro. Ahora, vamos a alejarnos un poco. Demos un paso atrás para ver la suerte desde una perspectiva mucho más abstracta. Vamos a hablar de filosofía y de probabilidad, las grandes reglas que intentan explicar el azar. Para la filosofía, la cosa es bastante directa. Para que algo sea considerado suerte, necesita dos ingredientes. Primero, el evento tiene que ser importante para la persona, ya sea para bien o para mal. Y segundo, y esto es crucial, tiene que estar totalmente fuera de su control. Así de simple. Sobrevivir ileso a un accidente, eso es buena suerte. Haber tenido el accidente en primer lugar, bueno, eso es mala suerte. Y este concepto nos mete en un lío ético súper interesante, que se conoce como suerte moral. A ver, pensemos juntos en este ejemplo. Tenemos dos conductores. Ambos manejan con exactamente el mismo cuidado. El conductor A llega a su casa sin problemas, pero al conductor B, de la nada, se le cruza un perro y tiene un accidente. La pregunta es, ¿culpamos más al conductor B que al A? Sus acciones fueron idénticas, pero el resultado, por puro azar, fue diferente. Y la intuición muchas veces nos lleva a culpar más al que tuvo la mala suerte. Es un dilema tremendo. Ok, dejemos la filosofía y la moral por un segundo y vayamos a los números puros y duros, a la estadística. Para un estadístico, la palabra suerte, la verdad es que no significa mucho. Lo que sí existe y se puede medir es la probabilidad, es decir, la posibilidad matemática de que algo pase por puro azar. Y este número en pantalla creo que lo deja más que claro. Ganar una de las grandes loterías no es que una fuerza mágica te haya elegido, no, es simplemente ser la persona a la que le ocurrió un evento con una probabilidad bajísima, casi imposible de imaginar. Eres el resultado de una estadística. Hay una frase del estadístico Jeffrey Rosenthal que lo resume perfecto. Él dice que si entendemos la suerte como un evento aleatorio que no podemos controlar, entonces claro que existe. El azar es real. Lo que no tiene ninguna base científica es pensar que hay fuerzas místicas o intenciones detrás de ese azar. Bueno, entonces, después de este viaje por la psicología, la neurociencia, la filosofía y los números, ¿a dónde llegamos? ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Se puede o no se puede crear nuestra propia suerte? Al final, ¿qué es la suerte? Pues parece que depende de a quién le preguntemos. Cada campo nos da una pieza diferente del rompecabezas. Para la psicología, es una mentalidad. Para la neurociencia, es un truco que nos juega nuestro cerebro. Para la filosofía, es un evento importante que no podemos controlar. Y para la estadística, bueno, para la estadística es solo el resultado inevitable de probabilidades muy bajas. Y con esto vamos cerrando. Quizás la conclusión es esta. No podemos controlar los dados, no podemos controlar los eventos aleatorios que nos van a pasar, pero lo que la ciencia sí parece sugerir es que podemos entrenarnos para estar más preparados. Si la suerte, al final del día, tiene mucho que ver con estar abiertos y atentos a las oportunidades, entonces la verdadera pregunta no es si la suerte va a llegar. La pregunta es, ¿estaremos listos para reconocerla cuando se presente?